En Roma, la sucesión testamentaria era la delación hereditaria preferente. El testamento en esta época no era un negocio esencialmente privado, y más que obedecer a una libertad personal, se ajustaba a criterios sociales y morales ya preestablecidos. Por tal motivo, mis compañeros, Joana, Margarita, Said, Samuel, Ángel, Jimena, Nathaniel, Maciel, Gabriela y quien les habla, Stephanie, hemos trabajado en equipo para traer la mejor información sobre el derecho sucesorio en Roma. 6.1 Introducción, definición de sucesión, sus clases particular y universal, mortis causa e inter vivos, objeto de la sucesión universal mortis causa, generalidades en torno a las vías sucesorias legítima o ab intestato y testamentaria. La regla nemo pro parte testatut pro parte intestatut decere poteste. El sustantivo successio, que significa sucesión, acción de suceder o ocupar un puesto ocupado por otro, mismo significado que tiene en español. En sentido jurídico implica que un sucesor, va a ocupar el mismo lugar jurídico que el difunto, es decir, succedere in locum o in jus defuncti, suceder en lugar o en el derecho del difunto. De esta manera, el sucesor adquiere una universalidad, es decir, un patrimonio completo, por lo que se habla de sucesión universal mortis causa. La sucesión en el patrimonio del pater familias se da en la persona de los herederos. Ellos continúan en las relaciones jurídicas transmisibles de aquel. El tema principal de la sucesión es la determinación de quién o quiénes son herederos, qué es lo que adquieren, en qué momento lo adquieren y los recursos que tienen para defender sus adquisiciones. Son transmisibles todas las relaciones privadas, como la propiedad, los derechos reales, las obligaciones personales, salvo las que son intransmisibles, como las obligaciones provenientes de delitos, la potestad o manus, el usufructo, habitatio, el mandatum y las societas. El heredero sucede en la titularidad de los derechos, por lo cual se hace propietario de los bienes y acreedor de las deudas que tiene el causante. Hereditas, heres y de cuyos. Hereditas, herencia, es el conjunto de bienes, derechos y deudas que una persona deja al morir. En una palabra, el patrimonium en sentido amplio. Gallo la define como la sucesión en todo el derecho que tenía el difunto. Asimismo, la concibe como un jus y, en consecuencia, una res incorporalis, en tanto que es una universalidad jurídica, independientemente de las cosas singulares de que esté constituida, ya que puede integrarse de cosas corpóreas, de derechos o solamente de deudas, llamada hereditas damnosa. Eres, heredero, es entonces el successor in locum, condición que una vez adquirida no puede perderse, de ahí la regla semel eres semper eres, una vez heredero, siempre heredero, por lo que no es posible la institución de un heredero que deje de serlo, por una condición o plazo resolutorios. El causante de la herencia es denominado cuyos. Generalidades en torno a las vías legítima o ab intestato y testamentaria. El patrimonio está constituido en dos partes: pasivo, deudas, y activo, bienes. Para el derecho civil hay dos clases de sucesiones: sucesión testamentaria, en la que estaba regulada por la voluntad del difunto, y por otro lado la sucesión legítima o ab intestato, que estaba regulada por la ley. Para una sucesión no puede existir un heredero testamentario y un heredero ab intestato. Bien se presenten juntos o bien uno después del otro, queda sin efecto la pretensión del heredero ab intestato. Esto responde a la regla nemo pro parte testatus, pro parte intestatus, deceder potest. Ninguna sucesión será tramitada parcialmente como sucesión testamentaria y parcialmente ab intestato. La sucesión legítima o ab intestato es la que se da por medio de los herederos legítimos.
es decir, de aquellos que son designados conforme al orden establecido en la ley en un principio fue prevista en la ley de las 12 tablas. Se abre la sucesión ab intestato cuando el de cuyos no elaboró testamento, el testamento es inválido desde el momento de su elaboración o cuando resulta inválido por causas posteriores a su confección. El testamento que siendo válido resulta ineficaz por una causa posterior a su confección. Hay además una sucesión forzosa que es la que corresponde a algunos herederos legítimos, por ejemplo, los hijos, quienes cuando hay un testamento que les perjudica, pueden impugnarlo y ser así herederos forzosos. Sucesión testamentaria. El testamento es un acto voluntario, unilateral, solemne, por el que una persona con capacidad para hacer testamento, testamenti, factio, dispone el destino que tendrán sus bienes después de su muerte. El testamento viene a ser como una ley privada que dicta el titular del patrimonio para regir sus bienes cuando muera, que como es un acto exclusivo de su voluntad, puede modificar o revocar en cualquier momento. El padre de familia puede impedir que su sucesión se siga de conformidad con el orden legal haciendo un testamento con el que designe quiénes serán sus herederos. En el testamento, el padre puede nombrar herederos y hacer otras disposiciones de sus bienes por medio de legados o fideicomisos, que en un principio eran cláusulas de un testamento y posteriormente pudieron hacerse en un documento aparte. Puede también hacer manumisiones de esclavos y nombrar tutores para sus descendientes. Triple interés. Interés del difunto. Si no había heredero, los acreedores se posesionaban de los bienes de la sucesión, vendiéndolos después en bloque, y esta bonorum venditio manchaba de infamia la memoria del difunto. Por el contrario, cuando había un heredero, entonces es quien paga los créditos y si no interviene, los bienes de la sucesión se venden en su nombre, quedando en buen lugar la memoria del difunto. Interés de los acreedores. Adquieren en la persona del heredero un nuevo deudor, quien debe pagar todas las deudas. Interés religioso. Cuando un jefe de familia moría, era esencial que no se interrumpiesen su sacra privada, y para asegurar la perpetuidad, los pontífices decidieron que tuviera el heredero, con la fortuna del difunto, la carga del culto privado. En el derecho posclásico y en el justinianeo, junto a las formas testamentarias ordinarias, se admitían formas testamentarias extraordinarias, las cuales eran regidas por disposiciones que atendían a características particulares de un testador o a las circunstancias en las cuales se otorgaba dicho testamento. Entre los testamentos especiales que podemos encontrar, tenemos el testamento en época de peste. Bajo Diocleciano, se permitía que en tiempos de epidemia los testigos no concurrieran simultáneamente al acto de testar, sino sucesivamente para evitar contagios. Otro testamento especial era el Testamentum Militis o Militare, el cual se regía desde tiempos de Julio César. Este tipo de testamento concedía privilegios en materia testamentaria a los soldados. Los soldados podían dar su testamento o hacerlo como quisieran o pudieran, dependía de la circunstancia. Bastaba con su voluntad, no requería un número de testigos y tampoco requería de pronunciar la nuncaptio. Cabe destacar que el militar gozaba de estos privilegios durante el tiempo de su servicio. Otro tipo de testamento especial es el Testamentum Pertum Interliberos, el cual fue acogido mediante una ley de Constantino, acogida también por Teodosio y por Justiniano. Este reconoce la validez del testamento del padre en favor de los hijos, en tanto haya sido escrito de puño y letra del testador. Debía contener los nombres de los herederos y sus cuotas en letra, y no número ni en cifra, y la fecha del testamento. Se consideraba válido mientras no tenga una disposición a favor de un tercero, solamente de los hijos. El último tipo de testamento del cual haremos mención es el testamento del ciego, donde si el testador era ciego, podía otorgar el testamento dictando su voluntad a un notario, y a falta de este notario, a un octavo testigo. Reglas comunes a las dos vías sucesorias. Heredes sui et necessari. Herederos suyos y necesarios. Son todos aquellos que se convierten en sui juris a la muerte de cuius, quien es el causante de la herencia, bien sea porque estaban bajo su patria potestas o su manus, como los hijos y la uxor in manu.
Heredes necessari, herederos necesarios. Heres necessarius es el esclavo que ha sido manumitido e instituido heredero en un testamento por su amo. Al igual que los sui et necessari, también se convierte en heredero ipso iure. Heredes extranei o voluntari, herederos extraños o voluntarios. Heres extraneus es todo aquello heredero instituido en testamento que no estaba bajo la potestad de cuius, como el hijo que por alguna causa no estaba en potestate, los hermanos, los tíos y sobrinos, primos, etc. O bien, personas completamente ajenas a la familia del causante. Delación de la herencia. Delación es el llamamiento para adquirir una herencia. Así se habla de delata hereditas. La delación de la herencia ocurre normalmente con la muerte de cuius, cuando se trata de sucesión intestada o con la apertura del testamento. La delación testamentaria prevalece sobre la intestamentaria. Adición de la herencia. Adire hereditatem. Generalmente, la additio hereditatis, adición de la herencia, de los extranei o voluntari, se realiza a través de actos que manifiestan la intención de comportarse como heredero, es decir, pro herede herere, actuar como heredero. Así, por ejemplo, cuando se ha hecho cargo de la alimentación de los esclavos o las caballerías, si vendió, arrendó o reparó fundos o casas de la herencia, etc. Herencia yacente. Es el intervalo que media entre la delación de la herencia y su aceptación por parte del heredero voluntario. Es entonces una herencia que carece de titular temporalmente. La yacencia no implica inactividad, de manera que los actos jurídicos realizados por un esclavo de la herencia antes de la adición se entienden actuados en beneficio del heredero, ya que su adquisición se retrotrae al momento de la delación. Hereditas vacans. Herencia vacante. O bona vacancia. Bienes vacantes. Es la herencia que carece de heredero, tanto testamentario como ad intestato. En época augustea pasaba al erario, el cual era el nombre que se daba al tesoro público, obtenido mediante la recaudación de los impuestos, y más tarde al fisco, que era el tesoro personal del emperador, recaudado mediante el cobro de impuestos en las provincias imperiales. Usucapio pro herede, usucapión a título de heredero. Mientras la herencia está yacente, cualquiera puede apoderarse de bienes hereditarios sin cometer furtum. En tanto, se trata de una hereditas sine domino. La posesión por un año, en donde no se exige la buena fe, permite al poseedor adquirir la herencia completa, por lo que adquiere todos los derechos y obligaciones que tenía el causante, lo que incluye los sacra familiaria. La adición por parte del heredero, que se apresura a reclamar, interrumpe la usucapión. Spatium deliberandi. Beneficio de deliberar. Concedido durante 100 días para que el heredero resolviera acerca de la conveniencia de aceptar o repudiar la herencia. En Roma se consideraba el silencio como renuncia sucesoria. Interrogatio in iure. Ante la pregunta del actor, ¿cur possides? ¿Por qué posees? Si el interrogado responde, quia eres sum, porque soy heredero, queda inmediatamente legitimado para soportar la acción. Remedios para evitar la responsabilidad ultra vires hereditatis. Si el heredero es voluntario, puede sustraerse a la responsabilidad haciendo la repudiatio de la herencia. Puede hacer pactos con los acreedores, por lo que en calidad de procurator solo responde hasta el monto del patrimonio hereditario. Beneficium abstinendi. Beneficio de abstenerse. Basta que el heredero manifieste tal intención para acogerse al beneficio, sin necesidad de solicitarlo al pretor. Renuncia a la herencia. La renuncia a la herencia diferida recibe el nombre de repudiatio. Se toma como tal la manifestación expresa o tácita de no ser el heredero. Esta renuncia solo es posible a los heredes extranei o voluntari, y no está sujeta a formalidad alguna. La repudiatio, al igual que la adición, es irrevocable. Repudiación de la herencia. Si el heredero deja transcurrir el plazo sin aceptar la herencia, el cual es correspondiente a 100 días, se entiende que la ha repudiado. El repudiare u omitere heritatem
puede hacerse mediante actos informales como dejar transcurrir el plazo o mediante un acto expreso en el cual manifiesta la intención de repudiar la herencia que le ha sido deferida. La susectio, en un sentido jurídico, implica que un sucesor ocupa el mismo lugar jurídico que el difunto, es decir, suceder en lugar o en el derecho del difunto. De esta manera, el sucesor adquiere una universalidad, es decir, un patrimonio completo, por lo que se habla de una sucesión universal mortis causa. Con la subrogación, se podría decir que el heredero asume la personalidad jurídica del causante y con ella todas las relaciones transmisibles. De esta manera, si el causante era dueño, el heredero también lo será. Si era comprador o si era mutuante, lo mismo el heredero. La responsabilidad del heredero, por otra parte, es ultra vires veritatis. Al subrogarse responde por las deudas, al igual que debió hacerlo el causante, esto sin límite alguno. Entendemos al causante como el cuius, y aunque la subrogación se refiere a la titularidad de derechos y no a las situaciones de hecho, el heredero, a los efectos del usucapio, puede verse beneficiado por la posesio que ya había empezado el causante. Se podría decir entonces que la posesión continúa en el heredero. Una de las responsabilidades de los herederos es la responsabilidad por la deuda hereditaria. Una vez adquirida la herencia, el patrimonio del decuyo se confunde con el del heredero, independientemente que éste sean necesarios o voluntarios. Esto hace que las deudas hereditarias ahora sean suyas y tenga que responder por ellas ilimitadamente, por lo que se dice que el heredero responde ultra vires veritatis, más allá de las fuerzas de la herencia, lo que resulta perjudicial para quienes reciben una hereditas damnosa. Existen dos modos de separación patrimonial. El primero sería el beneficio indemnitari y el segundo separatio bonorum. Tocaremos el primer punto, el cual se refiere al beneficio indemnitari. Justiniano otorga el beneficio indemnitario a los herederos para separar su patrimonio de la herencia, siendo esta entregada a los acreedores y liberando su propio patrimonio. El inventario debía hacerse de manera solemne frente a un notario y testigos dentro de los 30 días a partir de que se conoció de la delación de la herencia, y debe terminarlo en un plazo que no exceda los 60 días. A esto debe aumentarle una declaración donde se diga que no se omitió dolosamente algún dato y agregar su firma. De esto no resultar cierto, se le obligará a que se restituya el duplum. En segundo lugar tenemos la separatio bonorum. Se otorga la separatio bonorum cuando un heredero insolvente no tiene la posibilidad de pagar sus deudas. Es así que al momento de que se practique una bonorum benditio, se separan los bienes heredados del patrimonio para que la herencia pueda pagar su deuda o sus créditos. En este caso, cesan los derechos sobre el patrimonio del heredero. Los coherederos se pueden definir como el conjunto de personas que recibirán una parte de la herencia como lo disponga el testamento. Si una persona que está implícita en el testamento para recibir la herencia la repudia o no puede recibirla, se aplicará el ius ad crescendi. Esta facultad se puede traducir como el derecho a crecer, el cual se refiere al aumento de la cuota hereditaria que se iba a recibir. El acrecimiento se puede dar en la sucesión testamentaria así como en la sucesión intestada. Un ejemplo de esto sería que Ticio, Cayo y Medio iban a recibir una herencia. Ticio repudia la herencia, entonces la parte proporcional perteneciente a Ticio ahora será parte de Cayo y de Medio. La sucesión testamentaria o testamento es definida por Ulpiano como la manifestación legítima de nuestra voluntad hecha con las solemnidades debidas para que surta efecto después de nuestra muerte. Por su parte, Modestino, discípulo de Ulpiano, la define como la declaración conforme a derecho que manifiesta nuestra voluntad sobre lo que cada quien quiere se haga después de su muerte. Ambas definiciones tienen la crítica de que se omite señalar el propósito esencial del testamento, lo cual es la institución de uno o varios herederos, el principio y fundamento de todo testamento. Este es un acto unilateral de última voluntad, personal, solemne y irrevocable. Testamento y factio. Es tanto la capacidad para testar como la capacidad para ser instituido heredero. Se distingue entre testamento y factio activa para referirse a la capacidad del testador y testamento y factio pasiva para la capacidad de ser instituido heredero. Tiene testamento y factio activa el ciudadano romano pubesio iuris, la mujer púbera con la autorización de su tutor, el filius familias que tiene peculio castrense y el esclavo público sobre la mitad de su peculio. El testador debe de gozar de la testamento y factio desde el momento de la elaboración del testamento hasta el momento en que ocurre la muerte. Si el testador pierde la testamento y factio al sufrir captis diminutio, su testamento queda sin efecto. Carecen de testamento y factio activa el alieni iuris, el si iuris impúbero, el mudo y el sordo, el loco y el pródigo,
peregrini de cualquier clase, los condenados a pena capital, el prisionero del enemigo mientras esté en manos del enemigo, aunque el testamento realizado con anterioridad a su cautividad es válido. La testamentifactio pasiva es la capacidad para ser instituido heredero en un testamento. Según Ulpiano, es la relación que guarda una persona para con el testador. Tienen testamentifactio pasiva todo ciudadano romano, el esclavo propio con concesión de libertad y el esclavo ajeno. Este requiere permiso de su amo para aceptar la herencia. El póstumus, quien es el nacido después de la confección del testamento o después de la muerte del testador. El pueblo romano, dioses privilegiados por senado consultos o constituciones imperiales. En la época posclásica, pueden recibir las iglesias y personas inciertas como los pobres. La institución de un heredero es el principio y fundamento de todo testamento. Este debe de ponerse al inicio de la redacción del testamento y cualquier disposición que se haga antes se dará como no escrita. Se hace de manera solemne e imperativa, es decir, se debe de poner de manera precisa quién será el heredero. Por ejemplo, ordeno que Ticio sea mi heredero. Para la institución de un esclavo con concesión de libertad se debe poner mi esclavo Cayo será libre y heredero. Existen casos donde el testador deja a más de un heredero. Cuando es así, todo el patrimonio denominado como as se divide en partes iguales o como se dejó asignado por parte del testador en forma de cuotas. En el caso en el que se denomine a ciertas personas la cantidad y a otras no, se dividirá de maneras iguales. Por ejemplo, a Ticio y a Cayo se le dejó una cuarta parte para cada uno. Sello, instituido su cuota, recibirá la restante. Mientras tanto, si el testador ponía cuotas para cada uno, pero no repartía todo el as, este acrece para los instituidos. Existen casos donde el testador dejó instituido a varios herederos con una cosa determinada para cada uno. Sin embargo, esto no se toma en cuenta y se hace una división por cuotas debido a la dificultad de dar determinaciones a los valores por la diversidad de precios. Por ejemplo, si Ticio es heredero del fundo corneliano y Cayo del fundo tempranio, se toma como que cada uno es heredero de una mitad. También puede ser que la asignación de algunos sea conjuntivamente. En los testamentos solo pueden existir términos y condiciones suspensivas. En el caso de existir alguna resolutoria, esta se da como no escrita, y el heredero se considera puro y simple. También puede existir casos en los que las condiciones sean imposibles debido al estado físico o jurídico de la persona. Se puede considerar como no escritas o invalidar el testamento. La sustitución es una forma de designación de heredero sujeta a condición suspensiva que puede ser de dos clases. La sustitución vulgar, que es cuando el testador nombra a un heredero para el caso en el que el instituido en primer lugar no llegue a ser heredero, bien sea porque no quiera o no pueda. Un ejemplo de esto es cuando se pone Ticio será heredero. Si Ticio no fuera mi heredero, será Sello entonces. Esto puede suceder en diferentes grados. Por ejemplo, Ticio será heredero. Si Ticio no fuera heredero, Cayo será heredero. Si Cayo no fuera heredero, será Sempronio, y así consecutivamente. En este caso no se agregan personas, sino es una en lugar de otra. En segundo caso tenemos a la sustitución pupilar, que es cuando el pater familias designa a un heredero sustituto para su hijo o nieto impúber, dado el evento de que éste muera antes de llegar a la pubertad. Esta suele hacerse en tablillas por separado de manera de que el sustituto ignore serlo hasta la muerte del impúber. En este caso, el sustituto se hace heredero del impúber, no del testador que lo designó, por lo que recibe tanto la herencia, es decir, el patrimonio del testador, como lo que haya adquirido el impúber después de la muerte de su padre. Por último, tenemos la sustitución cuasi pupilar, en la que Justiniano permite que los ascendientes tanto paternos como maternos de un furiosus puber ya instituido puedan nombrarle un heredero en el caso de que éste muera sin recobrar la razón. Este debe de ser elegido entre los ascendientes
o descendientes maternos o paternos, de preferencia los primeros. En caso de no existir ninguno, se da una elección libre. El sustituto adquiere tanto la herencia del ascendiente como la de el furiosus. Esto será invalidado en el caso del que el furiosus recupere la razón, al igual que si éste promuere al testador o si el testamento resulta inválido. Sucesión por intestado, o también conocida como successio ab intestado. En un principio fue prevista en la ley de las 12 tablas, de ahí el nombre de legítima porque es conforme a la lex. Se abre la sucesión ab intestato cuando a. el de cuyus, que recordemos es quien da pie a la herencia, el fallecido, no elaboró un testamento. B. El testamento es inválido desde el momento de su elaboración o cuando resulta inválido por causas posteriores a su confección. C. El testamento que siendo válido resulta ineficaz por una causa posterior a su confección. En cualesquiera de estos casos se abre la sucesión ab intestato, que se rige por la ley de las 12 tablas, el edicto del pretor y por disposiciones imperiales. Bonorum possessio sine tabulis. A falta de testamento válido y eficaz, el pretor ofrece la bonorum possessio sine tabulis a personas de la familia del difunto que no coinciden exactamente con las llamadas por las 12 tablas, pues da entrada a los cognados y al cónyuge superstite, quienes eran excluidos por la ley. El interesado debe solicitar al magistrado la agnitio bonorum possessionis, esto es, la petición de ser reconocido como un bonorum possessor. La bonorum possessio puede ser cum re y sin re. La posesión cum re cuando el pretor la concede de manera definitiva, sin re posesión que concede el pretor de manera provisional, en tanto que el bonorum possessor puede verse desposeído por el heredero civil. Colatio bonorum liberi emancipati. Al igual que en el caso anterior, la concurrencia del hijo emancipado con hermanos que no lo habían sido pone a estos en una situación de desigualdad. Mientras el emancipado ha logrado hacer un patrimonio propio, los no emancipados han engrosado el del paterfamilias. Para evitar tal conflicto, el pretor impone al emancipado que solicita la bonorum possessio la obligación de aportar sus bienes o el valor de sus bienes. Si el emancipado hizo la aportación material y después no solicitó la bonorum possessio, ejercitará la condictio para la recuperación, pues se trata de una datio ob causam y no de una verdadera colatio. La colación no consiste necesariamente en la aportación material, así que el emancipatus puede prometer mediante una cautio hacer la aportación del valor. Bonorum possessio contra tabulas. Cuando el pretor otorga la bonorum possessio en contra de lo establecido en un testamento a personas que no han sido instituidas como herederas. La sucesión ab intestato según el derecho justinianeo. Justiniano reforma la sucesión legítima con la expedición de novelas 118 y 127. En la nueva legislación el parentesco cognaticio sustituye al agnaticio. Se establecen 4 órdenes en donde se admite la sucesión gradu et ordinarium. La primera es los descendientes, sin distinción de sexo, naturales y adoptivos, emancipados o no, si concurren en un mismo grado, suceden in capita, si son de grado distinto, in stirpes. Número 2. Los ascendientes paternos y maternos, hermanos y hermanas de doble vínculo, es decir, mismo padre y misma madre. Entre los ascendientes tienen preferencia los de grado más próximo y se divide por partes iguales entre la línea paterna y la materna. Número 3. Los llamados medios hermanos, ya sea consanguini, solo de padre, o uterini, solo de madre, que se dividen in capita, si concurren hijos de medios hermanos premuertos reciben estirpes. Colaterales. Por último son llamados los parientes colaterales sin limitación de grado. El más próximo excluye al más remoto. Reformas imperiales prejustinianeas. El derecho imperial introduce reformas que favorecen la sucesión entre madre e hijos. La ley decemviral admite que la madre suceda a su hijo cuando ésta se había casado con mano con el padre. Heredaba por estar locus sororis, no tanto por ser la madre, sino por ser fagnada.
El derecho pretorio le concede lugar en el tercer llamamiento a los cognati. Claudio sentó el precedente al conceder a una madre la herencia legítima de sus hijos, para consuelo por la pérdida de sus hijos. El Senado Consulto Tertuliano de Adriano dispone que la madre que tenga el ius liberorum suceda a su hijo, sin importar si este es iustus o vulgo quaestius, siempre que no haya dejado libres ius, padre natural, ni hermanos consanguíneos. El hermano consanguíneo del difunto o difunta excluyen a la madre, la hermana no, por lo que madre e hija concurrirán, pero si concurren hermano y hermana, estos excluyen a su madre. Senatus Consultum Orpitianum. El Senado Consulto Orficiano del 178 a.C., bajo el reinado de Marco Aurelio, otorga recíprocamente a los hijos el derecho de suceder a su madre, ya sea ingenua o liberta, y sin importar si los hijos son iustus o vulgo concepti. Estos suceden en primer lugar, por lo que excluyen a todos los agnados y cognados de la madre. Si hay hijos de diferentes matrimonios, todos concurren. Evolución de las formas testamentarias. En el ius civile había 4 modalidades testamentarias. La primera de ellas es el testamento calatis comiti, que se celebraba ante los comita curiata, que se reunían por convocatoria el 24 de marzo y el 24 de mayo bajo la presidencia del Pontifex Máximo. En esta, el pueblo solo atestiguaba el acto y posiblemente se trataba de una adrogatio por la que un pater familias se proveía de un sucesor cuando carecía de un sus geres. La segunda de ellas es el testamento improcinctu. Es una variante del testamento anterior y consiste en la declaración que hace el pater familias soldado frente a sus compañeros de armas antes de entrar en batalla. El ejército aquí representa al pueblo. Este testamento perdía su validez cuando el testador era licenciado del ejército. La tercera de ellas es el testamentum per aest et libra. En esta, Gallo menciona que es una tercera clase de testamento que se añadió. Esta se hacía por medio del cobre y la balanza. El testador, como mancipio dans, enajenaba mediante un mancipatio numo uno su patrimonio al familiae emptor, que era una persona de su confianza, y el testador hacía su nuncupatio, declaración por la que daba instrucciones al familiae emptor para que distribuyera sus bienes para después de su muerte. El familiae emptor adquiría la propiedad del patrimonio y los sucesores recibían de él los respectivos legados, según las instrucciones recibidas, por lo que propiamente no se puede considerar un testamento este acto emancipatorio. Por último, se modificó el testamento anterior. En esta, ahora el familiae emptor recitaba una fórmula modificada, donde declaraba que recibía el patrimonio en custodia por mandato del testador para que éste pudiera hacer testamento. Bonorum possessio secundum tabulas. Nueva forma testamentaria admitida por el derecho pretorio. Para el común de la gente, lo importante en la elaboración de un testamento era la nunc-patio contenida en las tabulae, por lo que se comenzó a prescindir de la ceremonia de la emancipatio. Esto hace que en el siglo I a.C., el pretor reconozca una nueva forma testamentaria y conceda la bonorum possessio a quien exhiba una tabulae sellada por 7 testigos. Debido al número de personas que intervienen en la forma emancipatoria, los 5 testigos, el libripens y el familiae emptor. En un principio, la bonorum possessio era concedida sin re. Esto implica que si un heredero había intestato probable que no se había celebrado la emancipatio, significaba que no había testamento conforme al ius. Lo mismo ocurría cuando impugnaba un heredero designado en un previo testamento per est libram. Este igualmente prevalecía sobre el bonorum possessor. Un rescripto de Antonio Pío concede una exceptio doli al bonorum possessor, por lo que ahora la posesio es concedida cum re. En época clásica coexisten el testamento iure praetorio factum y el Antiguo Testamento liberal, y continúa el principio de que el testamento poseedor revoca al anterior, sin importar si éste es conforme al derecho civil o pretorio. Testamentum tripertum. Bajo el reinado de Teodosio II en Oriente y Valentiano III en Occidente, aparece esta forma testamentaria. El testador redactaba su testamento y declaraba ante 7 testigos que allí se contenía su voluntad. Estos debían firmar y sellar el documento junto con el testador, y si éste no sabe o no puede escribir, se añade un 8º testigo que lo haga por él. Todo esto debe hacerse sin interrupción, en un mismo día.
Se aceptó también poder realizarlo en griego. Justiniano le da nombre de tripartitum porque él se funda en las reglas del derecho civil, la presencia de testigos y unidad del acto, del derecho pretorio, el número de testigos y los sellos, de las constituciones imperiales, las subscripciones. Testamentum per holographem scriptarum, redactado por el testador y suscrito por él sin la presencia de testigos. Es aceptado por Valentiano III en Occidente. Testamentum per nuncupationem sin escritura. El testador hace su nuncupación, esto es, su declaración ante 7 testigos. Dispuesto por Teodosio II. En los casos de invalidez o nulidad inicial, se habla de un testamento injustum non iure factum o imperfectum. Para este tenemos 3 casos. El primero de ellos es el defecto en la forma, que puede ser la falta de algún testigo o sello. La segunda es la falta del testamento factio del testador o del heredero en el momento de la confección del testamento. Y por último, la pretensión de un sus ya nacido conforme al derecho civil o de un liber conforme al derecho pretorio. De este también se dice nullius momenti es. Nulidad e ineficacia en los testamentos. En derecho romano se puede presentar en 3 momentos, tanto por defecto inicial como por hechos posteriores a su elaboración. También puede resultar ineficaz cuando siendo válido no pudo surtir sus efectos. En el caso de invalidez o nulidad por causas supervinientes, sucede que el testamento original era válido, pero se hace nulo por una causa posterior, como en el testamento ruptum, cuando el testamento es válido pero sobreviene un hijo póstumo, es decir, que nace después de que se haya hecho el testamento, y que por su parte es heredero necesario, que no fue instituido heredero ni desheredado. En esta situación, el testamento quedará anulado. Asimismo, se presenta en el testamentum irrotum, en donde el testamento es válido, sin embargo, el testador perdió la capacidad de testar antes de morir. Por ende, su testamento queda inválido, pues no se tiene la seguridad de que no lo habría modificado o revocado. No obstante, el pretor podía conceder la bonorum possessio secundum tabulas, si el testador recuperaba la capacidad antes de morir. Además, existía ineficacia cuando el testamento es válido pero no puede surtir sus efectos. Sucedía cuando el heredero hubiera muerto o perdido su capacidad, o bien porque repudia la herencia, o porque el heredero no cumplía con la condición impuesta para recibirla. En esa situación, se decía que no había heredero que la aceptara. También un testamento válido puede quedar sin efecto por revocación, esto es, en el momento que se presente otro testamento hecho por el testador. Desde el siglo I a.C. se introdujo un recurso, la querella in officiosi testamenti, que vino a dar a los hijos el derecho a una parte legítima de la herencia testamentaria, es decir, a una cuarta parte de la cual no se les podía prohibir en el testamento, a no ser por alguna causa justificada. El ejercicio de la querella podía ser utilizada por los liberi desheredados, el padre, los hermanos de doble vínculo, la madre y los hermanos cognados, que han sido preteridos. Si cualquiera de ellos había sido instituido en menos de la cuarta parte, la podían ejercitar. El legitimario debe ejercitar la querella en el plazo de 5 años a partir de que el heredero instituido aceptó la herencia, y no se puede ejercitar en el caso de que el que haya aceptado como válida quiera impugnarla, el que ha recibido la cuarta parte del cuius por cualquier causa o el que ha sido desheredado justamente. Si el recurso procedía, el testamento era rescindido y se abría la sucesión legítima. A continuación, haremos una comparación entre el sistema romano y el sistema mexicano en cuanto a la inoficiosidad de un testamento, tomando como base el Código Civil para la Ciudad de México.
Desde el punto de vista de los romanos, se dice que un testamento es inoficiosum cuando se toma en cuenta insuficientemente los derechos sucesorios de aquellos allegados más próximos del disponente. A finales de la República, se consideraba que el testador faltaba al deber del afecto familiar si olvidaba, desheredaba o instituía en escasa proporción a sus parientes más próximos. Este testamento podía ser anulado bajo el pretexto de que el testador no estaba en sus cabales al momento de disponer sus bienes. En cuanto al Código Civil de la Ciudad de México, según el artículo 1374, es inoficioso el testamento en que no se deje pensión alimenticia, según lo establecido en el capítulo 5. Es decir, aquellas personas a las que se le debe dar pensión alimenticia, entre las cuales se encuentran los adolescentes menores de 18 años, respecto de los cuales tenga obligación legal de proporcionar alimentos al momento de la muerte del testador, así como también los ascendientes, también el cónyuge superstite cuando esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes, así como también a los descendientes que estén imposibilitados de trabajar, cualquiera que sea su edad, siempre y cuando exista la obligación a que se refiere, es decir, dar alimentos. Podemos concluir de estas dos comparaciones que tanto la inoficiosidad del Código Civil como la de los romanos era similar en cuanto a lo que se considera un testamento inoficioso, es decir, no distribuir muy bien la masa hereditaria entre los allegados más próximos del disponente. La única diferencia es que en el tiempo de los romanos no se menciona como tal quiénes son aquellos allegados, dada la línea de parentesco y el sistema que tenían sobre la patria potestad, tanto de hombres como de mujeres, impúberes, alieni iuris, etc. Y en el Código Civil se menciona quiénes son aquellas personas que hasta el cuarto grado de parentesco, y siempre y cuando se tenga obligación de brindar alimentos, que sabemos que no son solamente comestibles, sino también vivienda, sustento, vestir, etc., se deben brindar dichos alimentos. Y podemos concluir con esta frase de Ulpiano: la justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho. Agradecemos su atención y hacemos una invitación a que se adentren al mundo del derecho romano.